Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar aprendiendo de una gran falsedad que nos ha puesto el hombre, que el hombre ha querido colocar tratando de cambiar algunas cosas para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Para ello, como de costumbre, abrir nuestra presentación del día de hoy. Y el título es La más funesta falsificación. Como de costumbre, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades, por la oportunidad que nos regalas de estudiar tu palabra en esta noche. Tú nos puedas ayudar para que cada día podamos aprender más de tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y caminar contigo. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a amarte y a servirte de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a estar estudiando de la más funesta falsificación. Y para ello vamos a ver el por qué es tan fuerte esta falsificación. ¿Desde qué punto parte el error y cómo nosotros podemos identificar este error? Algo que siempre ha existido en esta tierra es la falsificación. Es más, existen cuadros falsificados de la Mona Lisa que valen mucho más, menos de lo que cuesta el de la Mona Lisa, pero nosotros podríamos ser fácil de identificarlos, ya que este cuadro en particular, la técnica que utilizó Leonardo da Vinci, nos muestra que si nosotros vamos siguiendo a esta persona, ella con su mirada nos va a estar siguiendo. Pero las falsificaciones no logran hacer esto, no logran eso porque no tienen la técnica que utilizó este gran pintor. Recuerdo hace poco estaba haciendo un curso de fotografía y en el curso decía el maestro que hace tiempo eh, el- los cuadros se realizaban bajo una técnica, el que lograba hacer, detallar las pinturas de un artista, o sea, detallar todas las partes del cuerpo de una persona en una pintura, era considerado un gran artista. Pero de un tiempo para acá empezaron a existir los cuartos de cámara, que eran estos cuartos grandes cerrados, sellados y con un punto donde entraba la luz. Y de esa forma entraba el objeto que se pusiera enfrente. Y la gente podía hacer una silueta de la persona que se encontraba allí en ese cuadro, ¿no? Entonces, para ello, lo que los inventores lograron hacer fue eh, lograr hacer la silueta exacta de esta pintura y llegó un punto en el que podía ser más fácil detallar cada detalle del cuadro que se estaba realizando, una mano, una cara, todo lo que conlleva hacer esto. ¿Qué pasó? Que a este artista que descubrió esa técnica que utilizaban los pintores de antes, se le ha detallado como un falseador, un mentiroso, porque así no era, que sí logran hacer la pintura. ¿Por qué? Porque al momento de descubrir esto, se demostraría que, no, que son falsas todas estas pinturas porque no fueron hechas con la técnica exacta que debe realizar un verdadero pintor. Ahora, en el antiguo, la adoración del sol era algo muy común. Todos adoraban al sol. Todas las dinastías, imperios y reinos anteriores adoraban al dios sol. Por ejemplo, en Egipto tenemos que el pueblo egipcio adoraba al dios sol por medio
de un dios que llamaban al dios Ra, que era el dios Sol, y ellos adoraban de esa forma. Y en otros imperios podemos ver que adoraban directamente al sol, se postraban y adoraban directamente al sol. Pero ahora tenemos algo importante que ver en esta parte, y es que después de esos grandes cambios que han habido de, de ideología, de forma de adorar, llegó un punto en el que no contrastaban bien los principios de adoración a Dios y de adoración al sol. Entonces, hubo que ocultar la adoración del sol de una forma más suave, de modo que pudiera llegar a las personas sin que se sintiera el cambio. Para ello, lo podemos ver qué abominación vio el profeta Ezequiel en una visión. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel en una visión? Ezequiel 8:15 al 18 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Entonces aquí vemos una parte, o sea, esto es una profecía que él vio que iba a suceder. Y si lo llevamos a la parte de la parte espiritual, a la parte física, encontramos que la adoración al sol era algo que se iba a ir presentando poco a poco. Y de paso que le iban a ir dando de espalda al templo de Dios. Y de paso lo iban a hacer enfrente del templo de Dios. Tiene que dar a entender de que iba a haber dentro de la religión de Dios, iba a haber algo que iban a hacer falsear. O sea, tratar de guardar lo que Dios le había puesto, pero guardando el sol. Pero continuemos que nos dice Ezequiel. Y dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esas cosas livianas para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces, trataban de hacer livianas las leyes que Dios había puesto para guardar de los judíos, las habían puesto livianas para poder colocar sus principios. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendrá misericordia. Gritará a mis oídos con gran voz y no los oiré. Entonces, vemos que también Dios no ve con agrado cuando nosotros tratamos de cambiar o ser livianos en algunos principios de nuestra ley, o sea, de nuestros principios, para que nosotros podamos vivir en paz y tranquilidad. Y entonces eso es lo que nos lleva es que a Dios no le agrade y nos rechace. ¿Quién trató de introducir costumbres paganas al cristianismo y por qué? Ahora, dejando aparte esa profecía que dio Ezequiel hacia nosotros, ahora vamos a ver qué nos dice Dios acerca de quién trató de introducir costumbres paganas al cristianismo y por qué. Crecimiento del cristianismo. Cuando Roma se expandió y conquistó todo el imperio que se conocía hacia el año 1300 después de Cristo, dice que llegó un César llamado Constantino que empezó a conquistar, a gobernar dentro de Roma, y entonces se dio cuenta de que había un grupo que era grande y que cada día se iba expandiendo. Es más, dentro de la casa de los Césares llegó un punto en el que los judíos se habían expandido, o el cristianismo se había expandido, que muchos de los familiares del emperador ya estaban convertidos al cristianismo, ya aceptaban el cristianismo. Y el cristianismo era algo perseguido constantemente que llegaba hasta la muerte. Pero llegó un punto en el que el César se dio cuenta de que entre más gente mataba, menos recursos iba recibiendo.
y esto les impedía la expansión de su territorio. Aparte de eso, también vio que tenía que matar a muchos de sus familiares. Un día llegó un punto en el que iba a conquistar un imperio y dice que tuvo una visión, tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que si llevaba una cruz en sus escudos podía, y salía a conquistar, iba a obtener la victoria. Dice que salió con esta cruz en sus escudos pensando en que su sueño se iba a cumplir y dijo, si salgo con esta cruz y regreso y con victoria, entonces me convierto al cristianismo. Y fue así, salió, fue a la conquista y regresó victorioso con esta cruz. De allí dice que emitió un edicto de tolerancia en el cual los romanos y los paganos, romanos paganos, se iban a tener tolerancia entre el cristianismo, donde iban a tratar de convivir, donde iban a tratar de unirse estas dos religiones, el romano pagano con el romano cristiano. Y entonces allí Constantino empezó a meter unos edictos que iban tratando de unir ambas culturas y ambas religiones. Una de las cosas principales que hizo Constantino era que el día del sol, que ellos llamaban, era Sonntag. Y esto en la traducción es Sunday. En inglés es Sunday. Y al traducirlo al español, lo podemos poner en separado, sun como sol y day como día, día del sol. Entonces vemos allí cómo entonces Constantino empieza a meter dentro de la cultura romana como tal, empieza a meterle ya al cristianismo el sol, pero con un día como tal. El paganismo cristiano tuvo grandes cambios, entre ellos fue los templos dedicados a los santos particulares, ornamentos, inciensos, lámparas y velas, ofrendas votativas, agua bendita, asilos, fiestas y estaciones, calendarios, procesiones, bendiciones de los campos, vestiduras sacerdotales, tonsura, anillo de casamiento, el volverse hacia el este y imágenes. Entonces, si vemos allí, el templo dedicado a los santos era lo mismo que en la anterior ocasión, y era que antes tenían una dedicación eh, a los dioses como Zeus, eh, las diosas Atenea y así muchas otras. Tenemos los ornamentos, lugares donde colocan sus ofrendas, incienso, lámparas y velas, eso lo podemos ver en los servicios católicos, ofrendas votativas, aguas benditas, todo esto ya existía en la anterioridad. Es más, recuerdo en un documental hablaban sobre, ya existía en la época antigua que tener que pagar por el agua bendita. Habían creado hasta un sistema en el que tiraban una moneda y el peso de la moneda giraba algo y salía un poquito de agua bendita con el cual la gente podía limpiarse de sus condenas antes de entrar al templo de Zeus. Entonces son mismas culturas que fueron adaptando hacia el paganismo cristiano. Siendo Constantino apenas el emperador, ¿cómo se introdujo la observancia del domingo en la iglesia? Entonces, ¿cómo fue que sucedió eso? El catecismo católico, o la conversión del catecismo católico dice, ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta que ellos dan es, el día de reposo es el sábado. Ahora, ¿por qué observamos entonces el domingo en vez del sábado? Y ellos responden, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, año 336, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Algo que pidió Constantino es, yo me convierto al cristianismo, pero hagamos un consenso. Yo adoro el domingo, ustedes el sábado, tratemos de guardar el domingo
igual cualquier día es lo mismo, van a pasar 7 días antes de que lo adoremos. Y así nosotros podemos convivir en un mismo ideal, en un mismo pensamiento. ¿Autoriza Dios a hacer esos cambios de su ley? ¿Será que Dios autoriza ese cambio? ¿Qué peligro corren los que apoyan un cambio en la ley de Dios? Vamos a ver qué peligro ocurre. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es más, hay una parte en la Biblia, o sea, este mismo versículo en otra traducción, hace referencia en el libro de esta ley, quitaré su parte del libro de la vida. Dios nos quitará parte, la parte que nos corresponde dentro del reino de Dios si nosotros comenzamos a jugar con los tiempos y la ley. ¿Qué no está permitido hacer con la santa ley de Dios? ¿Qué no está permitido? He tenido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, vemos allí una parte importante. Dios no va a quitar, ni Dios va a aumentar nada. Y no nos permite a nosotros hacerlo porque eso no nos conviene a nosotros. Y de paso, Dios es perpetuo. Y como Él es perpetuo, su ley también. Dios mismo no puede cambiar su propia ley. Eso nos lo dice Malaquías 3:6. Su ley sería válida por 1000 generaciones. Y aquí quiero que hagamos una pausa y vayamos ahora a la parte de lo que nos dice la historia. Por ejemplo, los grandes reyes, y podemos utilizar la Biblia también en la parte histórica, y vamos a ver la historia de Esther. Cuando el rey promulga la ley para que persigan a los judíos, dice que Esther va, se presenta ante el rey con peligro de que él lo matara, pero lo importante allí es que le pide que cambie la ley. Le dice, por favor, cambia la ley porque si no vamos a morir mi pueblo y yo. Y el rey le dice, es que no la puedo cambiar. Lo que el rey firma, eso permanece para la vida. Entonces, si un hombre crea una ley y no podía ser cambiada, entonces, ¿qué queda para el Dios de los cielos, que es más sabio que todos los hombres que han existido en esta tierra? Y él tampoco puede cambiar su ley. Lo que él puso en su ley, eso se debe permanecer para toda la vida. El hecho que la ley, que los 10 mandamientos fueran escritos por el propio dedo de Dios en 2 tablas de piedra, muestran su importancia y su carácter imperecedero. Eso es importante notar. Y el mandamiento de la ley de Dios que ordena guardar el sábado como día de reposo es el 4.º mandamiento. Ahora vamos a estudiar qué fue lo que cambió Jesucristo, la ley o cómo cambió Jesucristo la ley de Dios o el día de reposo. ¿Será que hizo ese cambio? Mateo 5:17-18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí vemos algo importante. Dice que Dios no vino a esta tierra para estar abrogando, para estar cambiando, para estar incumpliendo la ley. Ahora, según la profecía de Daniel, ¿qué trataría de hacer un poder humano con la ley de Dios? Vamos a ver ahora qué iba a tratar de hacer un poder humano. Mateo 17:18 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces vemos allí que un poder humano iba a llegar, iba a intentar cambiar la ley y de paso los tiempos. O sea, que traducido eso a la parte física, o sea, lo que estamos viviendo en la actualidad,
Era cambiar los tiempos, cambiar los días, del sábado al domingo. Y cambiar la ley, tiene que cambiar la ley para que pueda coincidir con los tiempos que están tratando de cambiar. Ahora quiero que veamos esta parte que era la que veíamos en la clase anterior. En la clase anterior veíamos que el sábado es el sello de Dios, por el cual nosotros podemos reconocer que Jehová, nuestro creador y nuestro redentor. Ahora, el domingo es un sello de la autoridad humana. El hombre fue el que cambió la ley. Lo veíamos en el catecismo católico. Ellos dicen que el domingo es cambiado por ellos. No es algo que Dios dijo que ellos debían hacer. No, ellos lo hicieron, lo cambiaron a su forma de ser. Los 8 textos de la Biblia que mencionan el primer día de la semana hablan de algún cambio del día de reposo. ¿Será que lo hacen? Vamos a ver esos 8 pilares o esos 8 versículos con los cuales la tradición ha colocado de que esos son los días o ese es el día que debemos adorar. Entonces, el primero es Mateo 28:1 y dice: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No dice, y vinieron a adorar a Dios o vinieron a adorar a Jesús porque Dios les dijo que ese era el día que debían adorarlo ahora. No dice nada de un cambio. Así que quitamos ese pilar. Ahora vamos al siguiente pilar, Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. No dice que fueron a adorar al sol, no dice que fueron a adorar a Jesús, no dice ninguna parte allí de un cambio. Marcos 16:9, ¿qué nos menciona? Habiendo pues Jesús resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. No dice que fue a que le adoraran, no dice que María lo adoró. Es más, María trató de adorarle y dice, hey, ya va, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Si él hubiera querido que nosotros le adoráramos ahora, otro día, él hubiera aceptado esa adoración que María le tuvo en ese momento, o le intentó hacer en ese momento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Tampoco un cambio. Juan 21 dice, el primer día de la semana María fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nada de un cambio. ¿Por qué razón se reunieron los discípulos un primer día de semana? Esto es algo importante porque este pilar que vamos a ver ahora dicen como que ellos se reunieron en domingo. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Por medio de los judíos ellos estaban reunidos y no dice que estaban adorando allí. Estaban reunidos, estaban allí juntos. Como si, no sé, me invitaran ahorita para que este domingo vaya a visitar a unos amigos. ¿Cómo entonces yo voy a decir, bueno, es que este domingo fui a adorar a donde unos amigos? No, fue una invitación que me hicieron, me reuní con ellos, estuve un rato con ellos y regresé a mi hogar. Es lo mismo que dice este texto. Ellos estaban reunidos allí por miedo a que los persiguieran, los atraparan en las calles. Hechos 27 ahora entra en otra pregunta. ¿Por qué alargó Pablo un culto en Troas de la noche de un primer día de la semana? ¿Y qué hizo el día siguiente al alba? Ojo, ¿por qué lo alargó? Quiere decir que él estaba el sábado. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí vemos que él estaba hablando con ellos, estaba compartiendo con ellos
el sábado y se les alargó el tiempo y tuvieron que alargarlo hasta el domingo, hasta la medianoche. Al dar el consejo de apartar una ofrenda para los pobres de Jerusalén, se indica que sería en una reunión o simplemente guardándola aparte. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, se me adelantó. Ok, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. No nos quiere dejar leer el versículo de la aplicación. Para que cuando llegue no se recoja entonces ofrenda. No hace mención allí de un día en especial. Recojan sus ofrendas en casa, guarden sus ofrendas en casa y cuando llegue el momento de ir a la casa de oración a entregarla, la entreguemos. Nos dice que el domingo hay que entregarla. Ya por allí vemos cómo se tambaleó estas ideas. Y por último entramos en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. El día del Señor. No dice el día domingo del Señor o otro día. Dice el día del Señor. Ningún texto bíblico muestra que debe guardarse el primer día de la semana. Está resquebrajado ya estos ideales, estos principios que el hombre ha querido colocar. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ordenan la observancia del sábado, día que nosotros nunca santificamos. La noción de una sustitución formal no tiene base alguna ni en las Sagradas Escrituras ni en la antigüedad. No tenemos una base. Algo que siempre los científicos dicen es que hay que tener una base para poder decir, este es el nuevo principio, esta es la nueva idea, esto es lo que hay que seguir. No, él dice que hay que seguir una base. Y en la Biblia encontramos que la base es el sábado, no el domingo. Algunas preguntas relacionadas al sábado. ¿Cómo sabemos que el sábado actual es el mismo sábado que Dios santificó en la creación? ¿No ha habido acaso cambios de calendarios? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque mucha gente puede decir, no, es que no es el mismo sábado, tantas veces que han cambiado el calendario. Si tomamos los calendarios cristianos, oriental, maometano, copto o judío, comprobaremos que el año es diferente para el sábado, pero el sábado coincide el mismo día en todos. El calendario judío marca en 2014 el año 5774. Entonces allí vemos que el calendario nos está marcando ese, a pesar de que ha cambiado, a pesar de que son distintos calendarios, diferentes culturas y diferentes principios, nos hace mención de que el día del Señor no ha cambiado. El día sábado no cambia entre esos calendarios. El jueves 4 de octubre de 1582, la gente se acostó por la noche y cuando amaneció era viernes 15 de octubre. El orden de los días no varió. Y esto hace referencia a los cambios entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. Ahora, recordamos en la clase anterior que Dios daba maná para ellos 6 días a la semana. Daba una vez al día porción para todo un día. Ahora, al final del día 6, daba doble porción para que pudieran guardar para ese día y para el próximo día. Pero el día séptimo, Dios no daba pan, no les daba maná del cielo. ¿Por qué?
porque ese día era el día de reposo, era el día sábado. Ahora, cuando estuvo con los judíos, dice que el Señor Jesús guardó también el día sábado, el mismo día que guardaban los judíos. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Por qué querer cambiar las cosas? ¿En qué clase de sábado se refiere o a qué clase de sábado se refiere Pablo en Colosenses 2, 16 y 17 a los días de reposo ceremoniales que eran sombra de Cristo o el séptimo día? Vamos a ver qué nos dice este texto. En la ley ceremonial de Moisés, escrita en un libro, aparentemente 7 fiestas se festejaban anualmente en diversas fiestas, el primero y el séptimo mes. Y a estas 7 de las Pascuas, de los panes ácimos, Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de las cabañas, los llamaban también sábado o descanso. Nada tiene que ver con el cuarto mandamiento. Eran sombras o símbolos de Cristo. Esto no tiene nada que ver con lo que se refiere al sábado. Y podríamos decir, no, pero es que esas son normativas. Recordemos en la ley que Dios dio 2 leyes. Una ley, la constitución de su reino, y gacetas oficiales, que eran las leyes ceremoniales. ¿Cómo debíamos adorar a Dios? ¿Es tan importante? ¿No es lo mismo que se guarde otro día? ¿Podemos confiar en nuestro parecer? ¿Por qué es tan importante? Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no podemos hacer nuestras propias conjeturas, nuestros propios ideales, no, porque para nosotros pueden parecer perfectos esos cambios, pueden parecer perfectos esos ideales, pero para Dios esos cambios no van a ser los correctos. La mayoría de la gente guarda el domingo. ¿Puede estar tanta gente o tantas personas equivocadas? ¿Quiénes se perderán? Y aquí un gran principio. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a que lastimosamente la mayoría no siempre tiene la razón. Muchas personas pueden estar equivocadas en algún punto o en todos. Mateo 7:21 dice, de todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allí, en un texto bíblico, podemos corroborar que la mayoría no siempre tiene la razón. Como conclusión, entonces, podemos llegar a que la ley no puede cambiarse. El sábado tampoco puede cambiarse. ¿Por qué? ¿Cómo llaman las profecías o los restauradores del sábado como día de reposo? ¿Cómo lo llaman? Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de la generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzados para habitar. Entonces, Dios nos llama a nosotros, que tenemos ahora este conocimiento, a que restauremos estos caminos, estas andanzas en el cual se ha desviado los principios, las leyes que Dios quiere que nosotros tengamos para adorar a su pueblo, a su Dios. Entonces, Dios quiere ayudarnos para que nosotros podamos ser esas personas. ¿Cómo se llama el Señor cómo llama el Señor al sábado? ¿Y qué bendiciones nos trae este día? ¿Cómo es lo que Dios le atribuye a este día? Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo hablará. Si retrajeres tu pie. Entonces, si nosotros hacemos eso, estamos
disfrutando el lugar de un día santo, de un monumento que Dios nos dio para nosotros, su sello santo. Gracias debemos darle al Señor por esta claridad que nos ha dado, por esta bendición que nos ha dado para poder comprender que nosotros estábamos equivocados y que nosotros podemos ahora andar por los buenos caminos que Dios nos ha regalado. Vamos a tener entonces un momento de oración para culminar con esta clase. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades. Gracias porque cada día nos enseñas más de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros podamos cada día guardar mejor estos principios que tú nos has dejado. Que nosotros podamos atesorarlos en nuestros corazones y aprender de ellos cada día. Bendice a cada uno de nosotros que estudiamos juntos tu palabra y que cada día nosotros podamos acercarnos más al trono de tu gracia. Bendícenos, protégenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, que haya sido de bendición el tema de hoy. Para el próximo tema vamos a tener las dos dimensiones del amor. Cómo ser y hacer feliz con los principios de amor dados por Jesucristo mismo. Entonces vamos a ver esos principios. Y como adelanto, estos principios tienen que ver todavía sobre la ley. Vamos a seguir estudiando más de la ley. Espero que haya sido una bendición para cada uno de vosotros y nos estaremos viendo en una próxima transmisión.